Días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? ¿Cómo me escuchan? Buenos días, doctora, ¿se le escucha bien? Muy bien. Están todos observando la presentación, ¿no es cierto? Sí, doctora. Vamos adelante entonces. El día de hoy vamos a seguir hablando de los aspectos básicos del sistema inmune y para tener una idea cabal y completar todas las definiciones y consideraciones que habíamos visto en la clase anterior, nos vamos a ir ubicando con gráficos extractados de un laboratorio de morfología muy lindo que han presentado en México en un congreso. Miren, acá en este dibujo, en esta imagen del cuerpo humano de una mujer, se consideran los órganos del sistema inmune, todos, de los cuales habíamos hablado en la clase anterior. Habíamos hablado de los órganos considerados como centrales, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran estos órganos centrales? Habíamos visto que teníamos dos órganos centrales de vectores de inmunidad. La médula ósea de los huesos, que estoy aquí mostrándoles con rojo, por ejemplo, en este hueso. En todos los huesos está la médula ósea. Y el timo. El timo, que está entre el tercer y cuarto arco faríngeo, y es un pequeño órgano acá, localizado entre el tercer y cuarto arco faríngeo. Esos son los órganos centrales. La médula ósea está distribuida en todos los huesos del organismo. Luego, tenemos órganos periféricos. Y dentro de lo que son órganos periféricos, vamos a hablar de los adenoides, vamos a hablar de las amígdalas acá, vamos a hablar de los ganglios linfáticos distribuidos en diferentes partes, localizados en diferentes sitios del organismo. Hay inguinales, hay mesangiales, hay acá en el cuello, a todo nivel. El vaso, que es otro órgano increíblemente que participa en la inmunidad, al igual que los ganglios linfáticos. El apéndice también, las placas de Peyer en el hígado también, y tenemos otros órganos linfoides que ya son ubicados como terciarios, secundarios, el GALT, que es el tejido linfoide asociado a los bronquios, en los pulmones acá. El GALT es el tejido linfático asociado a los intestinos, y ese se llama GALT, tejido linfoide asociado a los intestinos. Todas estas abreviaciones quiero que las tomen muy bien en cuenta porque las vamos a mencionar todo el tiempo también en nuestro libro. Estos gráficos no están en nuestro libro, pero nos van a servir muchísimo. Son extraídos de los otros que les he mencionado en la primera clase. Aquí tenemos también el SALT. ¿Y qué será el SALT? El SALT es el tejido linfoide asociado a la piel. Ese se llama SALT. ¿Cuáles serán las células del sistema inmune? De las que nos vamos a ocupar todo este año. Les decía yo que el sistema inmunológico tiene una célula tronco, una célula base, una stem cell, una célula que es la pluripotencial de la médula ósea. Esta stem cell pluripotencial de la médula ósea es la célula progenitora linfoide. ¿Qué quiere decir eso? Que va a dar lugar a un progenitor de clase B y a un progenitor de clase T, y va a dar lugar a las células denominadas natural killers. ¿Qué será la célula progenitora de clase B o la célula B? Es aquella célula que se va a ocupar de realizar funciones de respuesta inmune humoral.
aquí vamos a tener, por ejemplo, una función que es de respuesta inmune, humoral, la memoria. Todas las células que guardan memoria. Tenemos también las células T del progenitor T, donde se encuentran los linfocitos T. Pero estas células T progenitoras, que van a dar lugar a los linfocitos T, se van a ocupar de la respuesta inmune celular, ya no humoral, celular. Y aquí vamos a tener que hablar o considerar otros fenómenos conocidos como la hipersensibilidad retardada o tardía, la citotoxicidad mediada por células, justamente por estas células de tipo T, que guardan una memoria prolongada. O sea, aquí también estamos hablando de células que tienen memoria. Y luego vamos a hablar también de las células natural killers. Estas, miren, células NK, que parten también de este progenitor linfoide, de la médula ósea, y estas natural killer son conocidas también como null cell. Se conocen como null cell. ¿De qué se ocupan las natural killer? De acuerdo al inglés, a su nombre en inglés, dicen que son las que matan naturalmente, ¿no es cierto? Es así. Entonces, las null cell sirven para activar la inmunidad antitumoral y antiviral. Ellas reaccionan en cuanto ven un antígeno. Hemos dicho que consideramos antígeno a toda sustancia extraña al organismo. Entonces, una sustancia extraña al organismo que ingrese, las null cell rápidamente acuden para evitar que se formen anticuerpos y acuden también para fagocitarlos, acuden para matarlos, para destruirlos. Tienen inmunidad antitumoral y antiviral, ya sea virus, bacteria, generalmente son de citotoxicidad mediadas por las natural killers. Ahora bien, como estas tres tienen troncos, estas dos principalmente, la progenitora B y la progenitora T, la progenitora B va a dar origen a una célula pre-B. La célula pre-B va a dar origen a una célula B inmadura. La célula B inmadura va a madurar y va a dar lugar a una célula B madura y esta va a dar lugar a un linfocito B. Con todas esas funciones. La célula B, o linfocito B, de tipo B, va a dar origen, va a pasar a las células plasmáticas. Se va a transformar en célula plasmática. Y la célula plasmática va a producir inmunoglobulinas, o sea, anticuerpos, que los vamos a conocer de 5 tipos. Inmunoglobulina M, o de respuesta primaria, inmunoglobulina G, o de respuesta secundaria, inmunoglobulina A, secretora. ¿Por qué? Porque está presente en todas las secreciones orgánicas del organismo, la inmunoglobulina A. Luego tenemos la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D son recientemente descubiertas, no hace muchos años, y muchas de sus funciones todavía no se conocen, pero es muy conocida y muy importante su papel en las alergias, principalmente en la aparición de reacciones en respuesta a antígenos como el asma, reacciones inflamatorias en base a los ascaris lumbricoides, a los helmintos, o reacciones alérgicas al polen, son debidas a la aparición de la inmunoglobulina E. Y la inmunoglobulina D se tiene algunas funciones ya para esta inmunoglobulina, pero la vamos a ir viendo también con especificidad. Es una de las más nuevas y también cumple funciones importantes. Ahora vámonos al lado del progenitor de los Ts. Lo mismo, tiene una vez que el progenitor linfoide
crea un progenitor para la clase T, se origina el pretimocito. Luego, el timocito inmaduro. Este madura y se convierte en timocito maduro y finalmente puede producir linfocitos de clase T. ¿Dónde produce? En la médula ósea. Imagínense. Luego, estos linfocitos T, hoy en día se sabe que existen de dos tipos de linfocitos T. Los linfocitos T helper, TH, y los linfocitos TC, que son los citotóxicos. Unos que son los de ayuda y otros que tienen citotoxicidad. Ambos linfocitos de clase T, helper y T citotóxicos, pueden producir linfoquinas. ¿Qué son las linfoquinas? Las linfoquinas también se conocen con el nombre de interleuquinas. Son las que se comprometen en la comunicación de estas células tan inteligentes. Estas células, por ejemplo, están completamente relacionadas en cuanto a los linfocitos T helper 1 o T helper 2. Están pasándose información a través de linfoquinas. Y tenemos las linfoquinas, las más importantes, para mencionar la interleuquina 2, la interleuquina 3, la interleuquina 4, el interferón gamma, el factor estimulador y madurador de granulocitos, la interleuquina 13, el factor de crecimiento de células TB, la interleuquina 5 y la interleuquina 9. Miren, tantas moléculas, y son más todavía, las vamos a ir estudiando cuando llegue el momento. Ahora simplemente estamos mostrándoles todas las células que son del sistema inmunológico. Bien, si pasamos a ver cuánto porcentaje ocupan los linfocitos de clase T, por ejemplo. Miren, los linfocitos de clase T van a estar en un 60 a 70% de todos los linfocitos que están circulando por nuestro organismo, los periféricos. ¿Dónde se van a ubicar estos linfocitos T? Se ubican por lo general en las regiones paracorticales donde están los ganglios linfáticos y también en los manguitos periarteriolares del vaso, que es un órgano linfoide. Ahora, genéticamente, estos linfocitos T ya vienen programados para reconocer a este antígeno, a este otro antígeno, por medio de receptores. Y sus receptores se llaman receptores TCR. Receptor TCR. Receptor. Entonces, estos receptores de los linfocitos T actúan casi siempre como marcadores comunes y se conocen en muchas bibliografías como CDs. Cluster Differentiation. 2, CD7, CD3, CD28. También existen otros bien conocidos receptores que son marcadores comunes para este tipo de células, los linfocitos T, y que son los más utilizados. ¿Cuáles son? Los receptores 4, CD4, con carga positiva, cuando está activado, son o constituyen linfocitos T operadores inductores. Para inducir cualquier respuesta inmunológica, tenemos este CD4 positivo, con carga positiva, de ayuda. Y para inducir cualquier tipo de inmunosupresión, tienen que aparecer los receptores CD8, cargados positivamente, que son considerados linfocitos T citotóxicos y supresores. Ahora, ¿por qué tenemos estos dos receptores como prioritarios y mayoritarios dentro de los linfocitos T?
de clase T, porque tanto los CD4 como los CD8 son mutuamente excluyentes. Si tenemos la aparición de los CD4, estos excluyen a los CD8, a los receptores. Entonces, ¿quiénes son más abundantes? Siempre los de ayuda. Su relación es igual del CD4 con el CD8, es igual 2-1. Por favor, les ruego, queridos estudiantes, que apaguen algunos de sus micrófonos porque perjudican la realización de la clase. Bien, vamos a seguir entonces con el estudio de los linfocitos de clase T. ¿Qué cosas también tienen los linfocitos de clase T? Donde parte de su localización presentan estos complejos receptores de las células conocidos como T o TCRs. Generalmente estos son los sitios donde se pueden encontrar los TCRs. Bien, acá les estoy mostrando. Son los sitios de unión con los antígenos y pueden ser TCRs de tipo alfa, de tipo beta. Pueden existir también de otras cadenas de tipo teta y cadenas gamma, delta y epsilon. Eso en cuanto a los T's. Ahora, si hablamos de los linfocitos B, estos siempre van a ser en menor cantidad. Los otros tenían el 70%. Estos representan nada más que un 10 a un 20% de linfocitos circulantes. ¿Dónde se ubican los linfocitos B? Los linfocitos B están ubicados en los órganos linfoides, como los ganglios, el vaso, las amígdalas, que ya es un órgano secundario, los tejidos linfoides que se asocian a las mucosas, ya sea a la mucosa intestinal, o ya sea a la mucosa pleural, o ya sea a la mucosa de los intestinos. En cualquiera de estos centros germinales y folículos linfoides están los linfocitos de tipo B. Estos linfocitos tienen la importantísima función de transformarse en células plasmáticas. ¿Para qué? Para secretar anticuerpos o inmunoglobulinas. Entonces, los linfocitos B van a reconocer específicamente a los antígenos mediante su complejo receptor específico BCR, que está compuesto siempre por cadenas de tipo Mu y cadenas de inmunoglobulinas. Ahora, estos linfocitos B también tienen marcadores específicos para la clase B, y son dos, el CD19 y el CD21. Esos dos son receptores de tipo B. Acá vemos a los linfocitos B, de acá una fotografía de un linfocito de clase B, transformándose en célula plasmática para originar luego un anticuerpo. Acá tenemos el linfocito de clase B, miren ustedes, que tiene relación con muchas moléculas de adhesión, como por ejemplo la molécula de adhesión denominada ICAM1. Va a encontrarse también con muchos receptores de membrana, como el CD45, el CD21, para producir ¿qué cosas? Inmunoglobulinas de clase M, de respuesta primaria. Estas inmunoglobulinas de clase M son las primeras en originarse. Posteriormente a que se origine, y esto va a transcurrir alrededor de 7 días para que se produzca una inmunoglobulina de clase M. Las inmunoglobulinas de clase M tienen cadenas alfa y cadenas beta. Ahora, también en esta su interacción del linfocito B con
con todo lo exterior, puede adquirir encuentros con el complejo mayor de histocompatibilidad, con moléculas de este complejo. Y entonces van a surgir receptores como el CD40, el CD7, el CD32, y van a originarse otro tipo de inmunoglobulinas a partir de los linfocitos B. Inmunoglobulina D, la inmunoglobulina B, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver cuáles son las células citolíticas naturales. Las otras que estaban originándose en la stem cell de la médula ósea. ¿Cuáles? A ver. Las natural killers. Las natural killers representan del 5 y el 10% de todos los linfocitos periquéricos. Estas están listas para destruir, listas para matar a cuanto antígeno ingrese al torrente circulatorio. Estas natural killer también tienen marcadores, sus propios marcadores, conocidos como CD2, receptor CD56, CD16, que son receptores para las cadenas FC de las inmunoglobulinas. No van a tener estas células natural killers receptores específicos para los antígenos ni para las inmunoglobulinas de superficie. No distinguen, matan a cualquiera, porque tienen una capacidad de lisar las células neoplásicas, por ejemplo, las células del cáncer, las células que son infectadas por virus y algunas células normales por citotoxicidad directa, o también a los anticuerpos que se puedan fijar a los receptores de las inmunoglobulinas, también las van a destruir. Entonces, estas células citolíticas naturales tienen esta morfología, miren, actúan con sus marcadores también de superficie, conocidos con el nombre de NK-Eres. Ahí tenemos el NK-P1, es uno de los más importantes, marcadores de superficie para el CD56, para el CD16, para la molécula de adhesión intercelular 1, la SICAM1, para los LFAs, para los CD8, para los tiene ningún problema, no la va a lisar, no va a existir lisis, la va a conservar. Si la célula está absolutamente normal, va a coadyuvar ese proceso con el complejo mayor de histocompatibilidad. No le va a hacer ningún daño. Pero si reconoce un pequeño tumor, una pequeña infección en esa célula, esta célula, la natural killer, la va a destruir, la va a matar. Va a activar todos sus receptores y la va a destruir. Por eso se llaman células asesinas naturales, conocidas como natural killer. Pero es tan maravilloso el desglose de esto del sistema inmune que estas se llaman así precisamente porque son capaces de reconocer qué célula está infectada de una célula que está absolutamente normal. No va a matar las células normales, sino que va a matar solo a las células anormales, que ya tengan algún punto tumoral o de lesión tumoral que pueda estar indicando que pueda presentarse un cáncer, etcétera, la va a destruir inmediatamente. Ese es el sistema inmunológico natural. Es la inmunidad innata, la inmunidad con la que nacemos, venimos al mundo para poder dar respuesta a los antígenos. Bien, ahora vamos a estudiar otras
células blancas, también conocidas como granulocitos. ¿Quiénes serán los granulocitos? Los granulocitos, miren, aquí vamos a conocerlos, se conocen, son de 5 tipos, pero vamos a ver los más importantes. Los neutrófilos, granulocitos neutrófilos. ¿Por qué se llaman? Porque son leucocitos, células blancas, que tienen granulaciones en su citoplasma. Por eso se les ha llamado granulocitos. Se comportan o cumplen la función maravillosa de la fagocitosis. Son fagocitos los polimorfos nucleares. Los neutrófilos se llaman también neutrófilos o fagocitos polimorfos nucleares. Por lo general presentan 2 núcleos. 2 núcleos. Algunos presentan 3 núcleos, unidos por bandas de cromatina. Estos son sus núcleos. Y constituyen los fagocitos, pero pueden haber multinucleados. Pueden tener hasta 5, presentar 6 núcleos, pero siempre unidos por bandas de cromatina. Generalmente constituyen estos neutrófilos, llamados también polimorfonucleares, la primera respuesta inflamatoria del organismo. Son los primeros en acudir al sitio de la infección. Por ejemplo, si nos pica un zancudo y atraviesa el zancudo la piel y nos deja el virus del dengue, ya. ¿Qué ocurre? Inmediatamente, en esa picadura del zancudo, se va a localizar, van a acudir estos neutrófilos y van a tratar de fagocitar, porque su primera misión es realizar la fagocitosis del virus del dengue y cumplir la respuesta inflamatoria. Pero nosotros en la piel vamos a observar una hinchazón, vamos a observar un edema y un enrojecimiento de la picadura. ¿No es cierto? Eso es lo que pasa cuando nos pica algo. Nosotros vemos esto. ¿Por qué? Porque se están secretando, la respuesta inflamatoria se está produciendo y además se está secretando enzimas proteolíticas, como las mieloperoxidasas. También hay granulocitos que se conocen con el nombre de eosinófilos. Estos granulocitos son 3. Los granulocitos neutrófilos, los granulocitos eosinófilos y los granulocitos basófilos. Los eosinófilos son aquellos capaces de ir hacia la sangre y también pasar a los tejidos, empujados por factores quimiotácticos. Estos tienen una sobrevida y una proliferación inducida también por interleuquinas, por moléculas de comunicación. ¿Cuál es la interleuquina que comunica y le da sobrevida y le dice que se prolifere en diversos tejidos a los eosinófilos? La interleuquina de clase 5. Por eso es que estas células, cuando aparecen en un hemograma normal, por decirles, el médico, cuando nosotros estamos enfermos, acudimos al médico. Y el médico, y lo primero que nos indica, hemograma, ¿no es cierto? Nos pide un análisis de sangre. ¿Qué es un hemograma? ¿Para qué está pidiendo? Para saber qué tipo de células están reaccionando, en qué porcentaje se encuentran, para poder interpretar qué podría estar pasando en ese organismo. Entonces, si los eosinófilos están alterados y de tener un valor de 0 a 4, de 1 a 4, están, por decirles, 8 eosinófilos en cada campo del hemograma, puede ser que se esté desarrollando en ese momento una respuesta alérgica, o que el individuo esté parasitado, o que sufra un asma o alguna otra enfermedad. Está indicando citotoxicidad. Entonces, imagínense, para eso sirven estos granulocitos. Eso en cuanto a los eosinófilos. Ahora, los basófilos. Los basófilos son células que todo el mundo, también son granulocitos. Me olvidaba decirles que se llaman eosinófilos, los anteriores. ¿Por qué? Porque estas granulaciones se tiñen de color rojo. ¿Por qué?
porque tienen avidez por los colorantes ácidos, como la eosina, generalmente. Por eso se llaman eosinófilos. Ahora, los basófilos también tienen granulaciones, presentan granulaciones en su citoplasma, tan gruesas y tan someras, tan oscuras, que muchas veces no nos dejan ver los núcleos. Los eosinófilos nos permiten ver los núcleos. Por lo general son dos, unidas por una banda de cromatina. A veces hay triloculados también, pero en los basófilos no nos permite ver. ¿Por qué? Porque estas granulaciones azules que ven aquí, casi celestes, azules, en realidad cuando vamos a ir a ver al microscopio son casi negras. Y hacen que estas células de basófilas, por eso, tengan avidez por los colorantes básicos, como el azul de metileno, y retienen ese color, esa coloración casi negra, azul del azul de metileno. Estas también son células circulantes que junto con los mastocitos tisulares, los mastocitos tisulares son los macrófagos que ya han conseguido pasar a los tejidos, van a secretar mediadores químicos. Mediadores químicos como la histamina, que van a increíblemente participar en todas las reacciones alérgicas de tipo 1, mediadas por el entrecruzamiento de moléculas de la clase inmunoglobulina E, adheridas a los receptores de membrana. Ahora, la aparición de los basófilos no es normal. Por eso es que en un leucograma de un individuo normal que pese unos 70 kilos, generalmente sus valores normales asignados para esta célula es de 0 a 1. Quiere decir que pueden no existir, y si existen, un hito apenas tiene que estar presente en el hemograma. Si ya tenemos 3, 4 basófilos, es completamente anormal. Y nos está indicando que hay justamente una reacción de citotoxicidad alérgica de tipo 1 mediada por estos mastocitos que están secretando mediadores químicos como la histamina. Generalmente estos basófilos se encuentran en procesos neoplásicos, cánceres, procesos malignos, etcétera, etcétera. Vamos a ver eso con calma cuando estudiemos. Ahora bien, ahora simplemente en esta clase vamos a describir las células que componen al sistema inmune para que después ya vayamos estudiando una por una y ya vayan sabiendo muchas cosas de ellas. Las células presentadoras, seguimos con los leucocitos, porque estamos estudiándolos uno por uno. Tenemos a las que se comportan o sirven para presentar antígenos. Si se llaman células presentadoras de antígenos. Este es un gran grupo de células. Está conformado por los monocitos, está conformado por los macrófagos y por células dendríticas. Por lo general, los monocitos son células que se están originando a partir de progenitores comunes, ya sea de granulocitos monocitos, donde vamos a ver la acción de la interleuquina 3, los factores maduracionales y formadores de colonias, F, y los factores maduracionales y formadores de crecimiento, M. Estos van a circular por la sangre todo el tiempo. ¿Qué van a hacer? Van a llevar hacia los tejidos y se van a diferenciar de los macrófagos. Y estos son los monocitos macrófagos. Circulan por la sangre. Pueden ir o migrar a los tejidos por diapedesis y van a ir a diferenciarse de los macrófagos. También tenemos los macrófagos. Y los macrófagos son los fagocitos que ya se encuentran en los tejidos tisulares, por eso reciben ese nombre. Perdón. Se llaman tisulares porque se presentan en los tejidos. En los tejidos del organismo. Han atravesado ya y se localizan en los tejidos. Entonces, están ahí los macrófagos o fagocitos tisulares, listos también para fagocitar cualquier sustancia extraña.
Se ocupan de segregar citoquinas, moléculas de intercomunicación, conocidas como citoquinas, interleuquinas o quimioquinas, muchas literaturas las van a encontrar como quimioquinas. También pueden producir enzimas proteolíticas y factores citotóxicos, los macrófagos. Y por último, hablamos de un grupo de células conocidas como células dendríticas. También estas células dendríticas son presentadores de antígenos profesionales. Estas son las CPAs, célula presentadora de antígenos. Entonces, la célula dendrítica, ¿dónde la vamos a encontrar? Está en las superficies también de los tejidos, tanto mucosos como cutáneos. Son capaces estas células dendríticas de captar a los antígenos y llevarlos hacia los ganglios linfáticos, por ejemplo. Los va a ir a presentar ahí. Al igual que los macrófagos y los monocitos, circulan, llevan y migran hacia los tejidos y presentan sus antígenos. Entonces, tienen esa importante función. Ahora, estas células presentadoras de antígenos, conocidas con el nombre de macrófagos, hoy en día están tan estudiadas que se ha instituido un sistema, todo un sistema, conocido como sistema monocito macrofágico. Miren, acá les voy a mostrar el monocito macrófago, cómo está atrapando a los antígenos. Esta es una fotografía electrónica de un microscopio electrónico de mucha potencia, ¿no es cierto? Miren, acá está emitiendo pseudópodos este macrófago para atraer y atrapar a todas estas bacterias. Miren, tiene bacterias, pueden haber virus, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para procesarlos, porque eso hacen las células presentadoras de antígenos o macrófagos. Los van a procesar, los van a presentar el antígeno a las células T, ya sea célula T de ayuda o célula T citotóxica, para que esta célula comience a producir interleuquina de tipo 1 e interferón alfa, que es una sustancia que también amplifica las respuestas inmunes. El interferón alfa. Vamos a tener también todo un capítulo hablando de interferones. Antes me gustaba mucho pronunciar y me sigue gustando, siempre que pronuncio interferón alfa, me acuerdo que hace unos años unos alumnos de inmunología bautizaron al nombre del centro, por cuando compiten y hay elecciones por los centros, como interferón alfa. Y me gustó mucho que le colocaran interferón alfa. Porque, ¿qué significa? Amplificador de la respuesta inmune. Querían llegar a sus bases, seguramente, a todos los estudiantes con esa respuesta amplificadora, ¿no? Y me encantó que se pongan ese nombre. En fin, los alumnos son muy idiosos. ¿Para qué sirven todas estas células presentadoras de antígenos? Para secretar metabolitos tóxicos y enzimas. Son células efectoras de la inmunidad, en algunas formas de la inmunidad celular, tal como las reacciones de hipersensibilidad retardada. Bien. Acá tenemos otras células que también participan en la respuesta inmune y se conocen también como células presentadoras de antígenos y son las células dendríticas, ya hemos visto, y de Langerhans. ¿Para qué sirven estas dos? Ya no los macrófagos, sino las dendríticas y las de Langerhans. Aquí tenemos actuando. Presentan prolongaciones citoplasmáticas. Miren esa fotografía electrónica tan maravillosa. Dendríticas y gran cantidad de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Son excelentes presentadoras de antígenos y estas no van a destruir, no tienen capacidad fagocítica, pero van a llevar para que las destruyan a las bacterias,
a lo que vayan encontrando con estas sus prolongaciones. Esas son células presentadoras de antígeno también, las dendríticas y las de Langerhans. ¿Y qué serán las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Porque ya que lo estamos mencionando, tendré que hablar alguna cosa. Generalmente, el complejo mayor de histocompatibilidad se ubica en el brazo corto del cromosoma 6. Brazo corto del cromosoma 6. O sea, en un locus, en un sitio preciso. Y está constituido por moléculas glucoproteicas de la superficie de las células que van a unirse a fragmentos peptídicos y que van a servir para ser presentadas a las células T. Ahora, el complejo mayor de histocompatibilidad es vital en el rechazo a los trasplantes y en la predisposición a enfermedades. Por ejemplo, miren, si yo quiero realizarme un trasplante de córnea, tengo que buscar una córnea que sea de un individuo completamente similar a la córnea de mis ojos. ¿Quién me puede donar su córnea? Un hermano, primero un gemelo univitileno. Ahí no tendría ningún problema de rechazo. Después me puede donar mi padre, mi madre, ¿no es cierto? Porque es gente de la misma familia que tiene la misma morfología y la misma genética. Entonces, hay varios genes que codifican antígenos de histocompatibilidad, pero los principales se ubican en el brazo corto del cromosoma 6, en el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad lo tenemos todos. Y lo consideran el responsable del rechazo. Ahora, si ya rechazo yo un trasplante de córnea o de riñón o de corazón, es porque no eran moléculas histocompatibles. ¿Quién le va a dar esa histocompatibilidad? El complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora, este complejo mayor de histocompatibilidad tiene también categorías. Habrán categorías de sus genes. Las categorías del complejo mayor de histocompatibilidad presentan genes de clase 1, genes de clase 2 y genes de clase 3. ¿Y por qué se habrá hecho esa clasificación? Porque, miren, si estos son los genes que presentan, en la clase 1 tienen antígenos de histocompatibilidad de HLA-AS, HLA-B, HLA-C. Los de histocompatibilidad de clase 2 presentan HLA-DR, HLA-DQ y HLA-DP. Codifican glucoproteínas de superficie celular. Y los genes de clase 3 van a codificar componentes del sistema del complemento, de ese complejo tan grande, polimolecular proteico, constituido por más de 39 proteínas, que es el sistema del complemento. Entonces, para eso tienen categorías y también para funcionar. Ya saben que una de la histocompatibilidad es vital. Si no, no hubieran ido tan avanzando las ciencias, por ejemplo, de trasplantes, ¿no es cierto? Hoy en día sabemos que se trasplanta hasta el hígado, se trasplanta el riñón, se trasplanta el corazón y se puede continuar la vida de estas personas. Bien. Otras moléculas de las que tenemos que ocuparnos son las citoquinas. Y esas son las citoquinas conocidas también como interleuquinas o como histoquinas. Muchas literaturas las conocen así. Son moléculas que van a inducir y van a regular la respuesta inmune. Se van a ocupar, les he dicho yo, de la comunicación mediante el establecimiento de interacciones con receptores específicos que se hallen presentes entre estas células del sistema inmune. Linfocitos, monocitos, células inflamatorias y células endoteliales. Ahora, generalmente las citoquinas se producen por distintos tipos de células.
tienen efecto pleiotrópico. Pleiotrópico quiere decir que actúan sobre muchos tipos celulares. A eso se llama pleiotropismo también. Y tienen dentro de ese pleiotropismo acción autocrina para si actúan sobre sí mismos, parácrina si actúan sobre células que están al frente y endocrinas al interior de la célula. Entonces, estas citoquinas tienen también su propia clasificación y existirán citoquinas proinflamatorias para mediar la inmunidad natural, y ahí tenemos interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma, la interleuquina 8, como citoquinas proinflamatorias que median la inmunidad natural. Como citoquinas que regulan el crecimiento, vamos a ver, y que activan y diferencian los linfocitos, la interleuquina 2, la interleuquina 4, la interleuquina 10, la interleuquina 12 y el factor de crecimiento tumoral beta. También tenemos, esto es citoquinas, aquí hay un error, no es ciroquinas, sino citoquinas, que estimulan a otras células. Y ahí tenemos a la interleuquina 13, a los linfocitos B, y la interleuquina 5 que estimula a los eosinófilos. La interleuquina 13 a otras células, a los linfocitos B, y la interleuquina 5 a los eosinófilos, particularmente. Luego tenemos citoquinas que van a participar en los fenómenos de hematopoiesis y que estimulan la hematopoiesis. Y esas van a ser las moléculas G, los factores estimuladores de colonias de maduración, de crecimiento, los factores estimuladores de colonias M y la interleuquina 3. Asimismo, en ese su reconocimiento de antígenos de la respuesta inmune, vemos que todo es un ensamble de comportamientos. Hay presentación, aquí está, este es el péptido. Es una proteína, ¿no es cierto? Un antígeno proteico, seguramente pues completamente desconocido para todo el resto. Entonces, este péptido, en la fosa o canal de la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, que es esta, a esto se llama fosa, allí lo van a atrapar de clase 1 y lo va a llevar a presentar a un linfocito T CD8, aquí está, con su marcador, o a un citotóxico, que es peor, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sea destruido. Acá tenemos todo un tejido, acá está todo el sistema circulatorio, aquí está el CD8, también tiene sus TCRs, tiene sus dímeros, etcétera, etcétera. Entonces, es compleja la respuesta inmune en cuanto a su presentación del antígeno. Ahí vamos a ver la presentación del péptido antigénico por moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí está. Este es el péptido antigénico. Lo están las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, MHCs, van a presentarlo a las células TCD4, a estas. Estas lo van a llevar a estas, a presentar. ¿Quiénes son las CD4? Son las de ayuda. TCD4, helper. Para ver qué hacen, ¿no es cierto? A estas de ayuda lo van a presentar. Y esas son las células TCD4. Bien. Entonces, la respuesta inmune es muy compleja. Tiene aspectos de inducción donde va a inducir la aparición de los T helper 1 o los T helper 2, según sea el péptido que está presentando. O va a actuar mediante citoquinas o inmunoquinas, o va a mediar con alergenos, o van a empezar a producir los linfocitos de clase B anticuerpos, en fin, puede darse una inducción a todo nivel.
de la respuesta inmune. También podemos decir que la síntesis de las inmunoglobulinas o cómo se vayan a sintetizar en nuestro organismo las inmunoglobulinas va a depender justamente de la respuesta inmune, de la inducción que se haga, de las interleuquinas, y tendremos que ver la participación. Acá tenemos el de los antígenos y la presentación a los T3 está todavía en estudio desde hace muchos años. Tenemos, sin embargo, que la síntesis de las inmunoglobulinas y el tipo de anticuerpo que va a resultar va a depender del perfil de citoquinas secretado por las células T helper 10, interleuquina 13, interleuquina 4, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento, todas ellas van a participar. De ahí que vamos a conocer muchos anticuerpos o inmunoglobulinas que van a tener estructuralmente esta conformación. Miren, van a presentar 2 cadenas, cada monómero de estos se va a formar por la unión no covalente de 2 cadenas livianas que se van a simbolizar como cadenas L, ligeras o lights. Livianas, kappa o lambda pueden ser también. Y 2 cadenas pesadas que se van a en cada isotipo de inmunoglobulina. Y esas se van a transmitir BH, heavy, de pesado, de grueso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, las inmunoglobulinas van a ser de 5 tipos. Tenemos las inmunoglobulinas M o de respuesta primaria, que van a presentar cadenas mu, las inmunoglobulinas G o de respuesta secundaria, que son las cadenas gamma, y la inmunoglobulina A, que presenta cadenas alfa, la inmunoglobulina E, que va a presentar cadenas epsilon, la inmunoglobulina D, que van a presentar cadenas delta. Sus funciones biológicas de cada una de ellas va a depender del fragmento FC del sistema de complemento. La fijación del complemento para la IgM y para la inmunoglobulina D. La unión a receptores celulares va a mediarla la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina E. El pasaje a la placenta, la única que atraviesa la placenta es la inmunoglobulina G, la secundaria. El pasaje a las mucosas de la inmunoglobulina A, IgG y IgM. Esta es la de la respuesta primaria, que es la combinación de 5 monómeros de estos. Por eso se le dice que es pentamérica, porque tiene 10 sitios de combinación con 10 antígenos diferentes. La inmunoglobulina de respuesta primaria. Mientras que la respuesta secundaria es la inmunoglobulina G. Pero sabemos también que la inmunoglobulina o anticuerpo IgM no es duradero. Surge a los 7 días de una infección. En cambio, la respuesta secundaria, que es la duradera, puede llegar a durar entre 14 días y meses. Y estos son los anticuerpos que nosotros queremos formar. Cuando seguíamos en el caso del COVID, dándoles un ejemplo, todos después de que pasaba la enfermedad, iban a querer saber la producción de anticuerpos. Entonces se hacían IgM e IgG. Los médicos indicaban, ¿no es cierto? ¿Para qué? Porque si salía alta la IgM, significaba que el paciente seguía infectado con el virus. En cambio, si ya tenía elevado porcentaje en la IgG, decía, ha formado una buena cantidad de anticuerpos. Y la inmunoglobulina M, por supuesto que tenía que salir baja y alta la inmunoglobulina G. Entonces, estos eran los que ya inclusive podían hasta donar su suero a otros pacientes. ¿No es cierto? Entonces, esa importancia, miren, tiene de comportamiento. Todo esto vamos a ir analizando poco a poco, la función de las inmunoglobulinas. Simplemente esta clase nos estamos introduciendo
para que tengan anterior desglosado de lo que son realmente todas las moléculas de la inmunidad. Entonces, la función de las inmunoglobulinas varía, pues, en base a todo esto. La inmunoglobulina A generalmente va a ir a predominar en las secreciones, les he dicho. Seromucosas como la saliva, la secreción traqueobronquial, la secreción vaginal, se va a presentar como dímero o como monómero y va a impedir proteólisis por enzimas digestivas. La inmunoglobulina G es el principal anticuerpo de respuesta secundaria. Este es el que tiene memoria, este es el que tiene actividad antivirus, antibacterias, antiparásitos y también en contra de los hongos. La inmunoglobulina G es lo que todos nosotros quisiéramos formar en todo momento. Esta es la única que puede atravesar la placenta, la única. Cruzan la placenta. Nos mueve inmunidad pasiva transplacentaria. Después de que nace postparto, todavía tenemos, el bebé presenta inmunidad de su madre, gracias a que las inmunoglobulinas G de su madre atravesaron la placenta. La inmunoglobulina M, la inmunoglobulina A, la E, la D, no atraviesan. Entonces, no pueden portar sus bondades. Ahora, las funciones de las inmunoglobulinas varían, ¿no es cierto? Hemos dicho que la IgM es el principal anticuerpo de respuesta inmune inmediata y primaria. Esta surge a los 7 días, respuesta primaria. Se presenta como pentamérico en asociación con cadenas Joining, J, y activan al complemento por vía clásica, la inmunoglobulina M. La inmunoglobulina E se une a receptores de alta afinidad en basófilos y mastocitos y participa en respuestas contra los ascaris, les he dicho, ¿no ve? Antihelmintos, en la hipersensibilidad inmediata, la anafilaxia, en el asma, por ejemplo, en las reacciones alérgicas, las B maduras. Ahora, todo esto complementa lo que hemos venido estudiando hasta el momento, viendo poco a poco qué células tiene el sistema inmune. Hoy día ya hemos acabado de ver dónde se han originado todos estos y ya estamos listos para empezar a desglosar el sistema inmunológico. Bien, aquí vamos a quedar, estimados estudiantes. Ahora quiero escucharlos a ustedes. Quiero escucharlos a ustedes.